Buenas tardes. Les agradecemos mucho a todos los presentes acompañarnos esta tarde a escuchar la conferencia de la licenciada Bárbara Meyer, quienes pondrán una interesante conferencia: Juan María de Salvatierra, las primeras misiones y su legado. En esta tarde del 17 de julio de 2017, que es precisamente la fecha en que se cumplen los 300 años del fallecimiento de Juan María de Salvatierra, pues sin cuya presencia y sin cuya labor, pues otra historia hubiera habido en las calles. Me voy a permitir leer algunos datos de la labor que ha desempeñado la licenciada Meyer antes de proceder a escuchar su conferencia. La licenciada en Historia del Arte, Bárbara Meyer, que actualmente forma parte del equipo de investigación del Centro INA Baja California Sur, tiene una larga trayectoria como investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde principios de los años 70 y hasta 1996, trabajó con las colecciones de los Museos Nacionales de Antropología, de las Culturas y de Historia, lo que le permitió participar en la elaboración de guiones científicos, tanto en salas permanentes de estos museos y de algunas salas de museos de sitio en los fuertes de San Juan de Ulúa en Veracruz y de San Diego en Acapulco, como en los de varias exposiciones temporales. Ha impartido múltiples conferencias relacionadas con temas del arte. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos en el libro Museo Vivo II o II del Museo Nacional de las Culturas y Artes de México. Es coautora en una docena de catálogos de exposiciones, así como en publicaciones sobre las colecciones de arte colonial y siglo XIX del Museo Nacional de Historia, siendo de sumo interés las de la pintura de retrato colonial, colección de miniaturas, miscelánea de artes aplicadas y el libro Tesoros del Museo Nacional de Historia. Su gran interés por el arte colonial la llevó al estudio de las misiones jesuíticas de la Baja California y de sus objetos de culto. Es autora del libro Arte Sacro en Baja California Sur, siglos XVII al XIX, objetos de culto y documentos. En 2008 presentó su obra Iglesias de la Antigua California, fachadas y retablos del siglo XVIII. Actualmente está realizando una extensa investigación sobre los misioneros y religiosos diocesanos que sirvieron en las misiones, iglesias y parroquias desde su fundación hasta finales del siglo XIX, lo cual culminará en la publicación de una extensa cronología. Les pido que le demos la bienvenida a la licenciada con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues el tema es el de padre Juan María de Salvatierra y empezaré cuando apenas iba a salir junto con el padre Quino del otro lado de Sonora. Él en el último momento se enteró de que el padre Quino no iba a poder ir con él. ¿Por qué? Porque se habían levantado los indios del área donde había estado evangelizando Quino, entonces lo mandaron para que aplacara a los indios. Entonces Salvatierra tuvo que salir solo, pero le comisionaron al padre Piccolo, Francisco María Piccolo, para que tomara el lugar del padre Quino. Entonces salpa del otro lado y llega aquí, como ya les dijeron en otra conferencia, a San Bruno. En San Bruno ve y no encuentra las condiciones como para establecer o reabrir la misión que había fundado el padre Quino. Entonces allí una de los indios le dijo: mire, más abajo, más hacia el sur, hay una bahía muy abierta
y donde hay agua, y probablemente ahí podrían ustedes fundar una misión. Entonces ahí emprenden el viaje, bajan hacia lo que se conocía como Conchó, y que ahí desembarcan, ven el lugar, Salvatierra ve el lugar, le parece más o menos apropiado, sí. Entonces los primeros días empiezan a aplanar la tierra para establecer unas habitaciones y para poner las cosas que traen con ellos, los víveres, los animales, y también hacer una pequeña como choza enramada para que sirviera de iglesia, para colocar la imagen que ellos traían de la Virgen de Loreto, a quien estaba dedicada esta empresa. Entonces trabajan, y como en el cuarto día ya tienen lugar donde van a colocar los animales, desembarcan primero los animales, después desembarcan otras cosas que traían sus provisiones, y finalmente la escultura de la imagen de la Virgen de Loreto, y esa la colocan en lo que es la primera como capilla de Loreto, de la primera misión que se está estableciendo. Esa imagen, esa escultura, en la actualidad yo creo que todos la han visto, está en la iglesia de Loreto, en la capilla, uno entra y hasta el fondo, en la capilla del lado derecho, ahí es donde está la escultura hoy en día. Al poco tiempo de haber hecho esta primera construcción, como a los 5 o 6 días, empieza también a planear una construcción con el jefe del presidio, una construcción un poco más grande para crear un presidio, un cuarto, una iglesia más apropiada. Entonces empiezan a crear una estacada, poner palos para protección de los indios, y empiezan a construir una iglesia y 2 cuartos a los lados. Pero para esto, como usaron les ayudaron a la construcción los indios, que en un momento se veían un poquito no muy receptivos, pero como les dieron comida, entonces pues se quedaron y les gustó, y a la hora de que empezaron a pasar la voz de que daban comida y todo, pues fueron llegando más indios y más indios y más indios, y el padre Salvatierra se dio cuenta de que no iba a alcanzar las provisiones que traían, entonces tuvieron que poner un alto, y al poner este alto no les gustó a los indios, y a los pocos días recibe un mensaje de uno de los indios que había él conocido en San Bruno, avisándole que iban a atacar a lo que habían ya establecido. Entonces se preparan y logran ganar, salir victoriosos de este ataque, de este primer ataque de los indios. Entonces estaban un poquito ya más tranquilos los indios, y al poco tiempo, como a las 4 semanas más o menos, llega otro de los barcos, y en él llegaba Francisco María de Piccolo, quien va a ayudarle a Salvatierra en la evangelización. Entonces, pues fue también uno de los grandes misioneros entre Salvatierra, Piccolo y Juan de Ugarte. Realmente ellos son los verdaderos fundadores de la evangelización de aquí de la Baja California, o de la península de California. Entonces juntos van a estar trabajando por unos 6 o 8 meses, y justo esto fue en 1697. En 1698, cuando estaban dando la misa pascual, o sea, por Semana Santa, una noticia llegó de que alguien había robado un barco, la lanchita que tenían, la canoa. Entonces, pues eso no les gustó, entonces se fue el jefe del presidio, se fue a buscar a ver quién, y se dio cuenta que estaban preparando una emboscada. Entonces ya se prepararon, y fue una como segunda lucha que tuvieron con los indígenas, y otra vez ganaron los soldados y los que vinieron con Salvatierra. Entonces ya con esto los indios ya quedaron bastante aplacados, y se logró tener más paz, y los 2 misioneros van a empezar a planear sus primeras expediciones.
Salvatierra va a ir hacia el norte, pero primero hacia el sur va a buscar un lugar para establecer una segunda misión. Piccolo baja por la costa y llega hasta lo que hoy en día es Puerto Escondido, y pues no ve nada, no encuentra agua, no encuentra un lugar apropiado. Entonces regresa pues medio desilusionado, pero con la idea de preguntarle a los indios que venían de la sierra cómo cruzaban la sierra de la Giganta, que era una barrera impresionante que no podían cruzar, ni Quino pudo cruzarla hasta tener la ayuda de los indios, y aquí en la parte de Loreto tampoco la podían cruzar. Entonces siguieron la idea de los indios de irse por el río, les enseñaron el camino, irse por un río que hay por allá, y llegaron hasta lo que son las Parras, creo que se llama, y hasta allí pudieron llegar a caballo. Y de ahí en adelante, esto es Salvatierra, es el padre Piccolo, tratando de buscar un lugar para la segunda misión. Entonces llegan a las Parras y ya no pueden seguir, y a la hora que no pueden seguir, pues deciden, vamos a subirnos, pero a pie. Entonces empiezan a escalar, y les toma más de un día llegar a la cumbre y ver lo que hay del otro lado, y así es como encuentran el lugar para establecer una segunda misión. Y mientras tanto, Salvatierra está planeando irse a caballo, no en barco, sino por tierra, hasta Londó. Entonces ya regresa Piccolo y sale Salvatierra a encontrar el camino para Londó. Y ahí también regresa muy desilusionado porque no encuentra ni agua ni nada. Entonces aquí estos son las primeras expediciones y lo que está pasando en estos primeros años en lo que es California. Aquí está el mapa. Ay, voy por mi pintero, 2 segunditos. Disculpen. Bueno, entonces la primera expedición que les acabo de decir que la inicia de Piccolo, se va aquí al sur y llega y no encuentra nada, entonces regresa. Y luego se va por el río, llega a las Parras, llega a cruzar la sierra a pie y llega a Biondó, donde funda la segunda misión. Al poco tiempo sale Salvatierra a buscar un camino para irse a Londó, que en ese tiempo era el lugar donde se plantaba cuando Quino había establecido la primera misión. Entonces, al no encontrar nada, pues se dedican a la construcción del camino para cruzar la sierra y establecer ya, llegar y empezar a las construcciones para esta segunda misión. En esta época no estaban llegando las provisiones debidamente como se estaban esperando, entonces estaban teniendo mucha dificultad para poder seguir adelante. Entonces Salvatierra decidió cruzar e ir a buscar al padre Quino para ver si había un camino por la tierra para no tener que estar dependiendo de las embarcaciones que les iban a traer las provisiones. Entonces, mientras tanto, se va el padre Quino con Salvatierra hacia el norte, hasta el cerro del Pinacate, y ahí van a encontrar y ver las montañas del otro lado, o sea, de la península de Baja California. Entonces, ahí con eso ya vieron que sí podían hacer un viaje a través de, que no tenían que cruzar el mar. De regreso, Salvatierra se encuentra de que Piccolo, quien había ido a México para buscar dinero para las provisiones, había regresado y le habían dicho que se había enterado de que se había cambiado, se había muerto el rey de España, Carlos II, y que en lugar, y ya como no tuvo descendientes, la dinastía de los Habsburgo había terminado. Entonces el que va a heredar el puesto
va a ser el de rey, va a ser el príncipe de Anjou, que va a ser un nieto de Luis XIV, y con esto da principio la dinastía de los Borbones. Bueno, el nuevo rey estuvo viendo lo que pasaba en todos sus territorios y favoreció a los jesuitas y dijo, bueno, yo les voy a dar dinero para que continúen con la evangelización. Entonces él aprobó dinero. Entonces regresa a Piccolo con Salvatierra y le dice, sí, vamos a tener dinero, pero pues nunca llega y nunca empieza a llegar y nunca llega. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces se va Salvatierra, sale para irse a México a buscar dinero, y ahí sí encuentra dinero, pero de donadores. Les dan una persona de edad para 3 misiones y otra para 2 misiones. Entonces ya tenían el dinero suficiente para establecer 5 misiones. Pero en ese momento Salvatierra recibe una carta cuando estaba en México y lo nombran provincial y se tiene que quedar en la Ciudad de México. Es un título que era muy codiciado por la gente, por los jesuitas, querían ser provincial, pero a Salvatierra no le interesaba. Salvatierra lo que quería era regresar a California y seguir con la evangelización. Entonces, después de un tiempo y en una de sus visitas, Salvatierra va a aprovechar para irse a Loreto, y a la hora que ya habían 2 más misioneros allá, les enseñó cómo deberían de abrir una misión, y se fundan 2 más misiones que van a ser la misión de Mulegé y la misión de San Juan Bautista Ligüí. Entonces para ahorita ya van a tener 4 misiones. Bueno, entonces yo les había dicho que para poder cruzar la sierra tuvieron que depender de la ayuda de los indios, porque pues era una sierra muy escarpada y no la podían cruzar para llegar hasta la misión que el padre Piccolo había fundado. Entonces el camino que escogieron fue el camino que los llevaba a Las Parras por el lecho del río, y ahí siguieron hasta toparse con el final y con la sierra, y de ahí van a subir a pie, y es el recorrido que siguen, y van a establecer la misión arriba en Biondo. Bueno, por un tiempo le hicieron las construcciones, van a hacer canales de agua, pero pronto se dan cuenta que no hay muchísima agua, porque cuando encontró el sitio Piccolo había mucha agua, porque había acabado de llover. Entonces, y como es muy alto, pues el agua corría por un tiempo, pero no va a correr para siempre. Entonces tenían mucho problema para estar en esta ubicación. Entonces lo que va a suceder es que con el tiempo y con otro misionero, el que le sigue, el que toma la misión de San Javier, que lo asigna a San Javier, que va a ser el padre Ugarte, él va a organizar unas expediciones que tenían que organizar para buscar un puerto para recibir al galeón de Manila. Esa era una de las condiciones que le dieron a Salvatierra la oportunidad de empezar la evangelización en la California. Entonces tenía como obligación de encontrar un puerto, y a la hora de que estaban buscando, encuentra, yéndose hacia el Pacífico, encuentra un lugar mucho más fértil, con mucho más agua. Entonces todavía Salvatierra en vida ve que se cambia la misión de Biondo a donde está ahorita, que es a San Javier. Fue muy productivo el sitio, la misión logró desarrollarse, entonces fue un cambio muy bueno. Casi todas las misiones en el primer sitio donde se fundaban, la mayoría de ellas tenían que cambiar de sitio, ya sea por un lugar cercano o un poco alejado, porque no era el sitio adecuado. Bueno, en la expedición de Salvatierra hacia el norte,
él se va a encontrar con esta sierra que va a tratar de cruzar y pues no va a poder, porque quiere encontrar un camino para ir de la parte del norte y cruzar la Sierra de la Giganta. Es en una época cuando él va a ir a dar unas visitas a Londó, acá. Cuando él se entera, los indios le dicen, bueno, nosotros lo podemos guiar a un paso que hay más hacia el norte y cruzarían, y entonces podrían pasar la Sierra de la Giganta. Resulta que este es el mismo camino que tomó el padre Quino y Atondo cuando fueron y descubrieron el Pacífico del otro lado. Bueno, entonces cruzan, y también fue en una época de mucha lluvia, y lo que encuentra Salvatierra van a ser lo que llamamos playas, que son lugares húmedos, que había pasto, pero realmente se secan muy rápido. Entonces él, en este momento, pues están contentos, van a decir, pues a lo mejor por aquí podemos fundar una de las misiones nuevas. En ese momento llega un destacamento de él y le informa que ya había llegado uno de los barcos con el abasto, pero que había tenido unos problemas increíbles para cruzar el mar, porque se había tocado una tormenta y casi estaba a punto de naufragar el barco. Entonces todo el mundo estaba muy asustado, y en el barco venían dos esculturas, una de San José y otra del Niño Jesús, que hoy en día están en Loreto. Son esculturas del siglo XVII que habían que mandó uno de los grandes donadores de la misión, y como los marineros rezaron hacia estas esculturas, entonces Salvatierra dijo, bueno, como llegaron a salvo, le voy a poner a este lugar que estoy descubriendo, le voy a poner San José de la Giganta. Entonces en esta parte de aquí va a llamar San José de la Giganta. Luego sigue caminando, sigue yéndose hacia el sur, y llega y encuentra otro lugar fértil también, y dice, no, pues de plano aquí que llamaban Comondú, y aquí sería un buen lugar para una misión. Entonces él ya sigue su camino. Esto fue más o menos en 1703. Entonces él sigue su camino y llega a la misión de San Javier y de regreso a Loreto. Y nunca vuelve a entrar de nuevo para explorar el sitio. Y el día que deciden fundar la misión de San José de Comondú, la van a fundar en este sitio en el que los indios se conocían como Comondú, y entonces pues la fundan en 1707, pero realmente el padre que va a ir a quedarse ahí, el misionero, no está bien de salud, entonces tienes que esperar a 1708 para realmente empezar con la misión. Se funda la misión en 1708, pero con el tiempo se van a dar cuenta de que no es nada fértil, es muy difícil encontrar agua, y van a cambiarla a este lugar que se llama San Ignacio, que después le van a cambiar el nombre a San José de Comondú. Estas son las esculturas a la cual se refiere Salvatierra, que llegaron en el barco y le rezaron los marineros. Está el San José, son unas esculturas grandes así, desgraciadamente están con unos colores terribles, deberían de restaurarse. Y esta es la del Niño Jesús. A estas esculturas fue las que rezaron y son a los que se les debe el nombre de San José. Bueno, Mulegé va a ser la tercera misión que se va a fundar, y la de más aquí al sur de San Juan Bautista Ligüí, y esas las va a fundar Salvatierra cuando él es el provincial. Va a venir 3 meses y prepara a los misioneros, como les mencioné, y se fundan estas misiones. Entonces ya tiene 4 misiones que funda Salvatierra,
ya está contento y logra que le quiten la comisión de ser el provincial y regresar a la Baja California. Y en ese momento es cuando funda su quinta misión, que es la misión de San José de Comondú, que les platiqué. Bueno, a partir de esta época empieza una época muy difícil porque hay epidemias y se mueren la mitad de los evangelizados, muere muchísimo indio. Entonces es una época difícil a partir de 1708 y no se funda ninguna otra misión. Muere Salvatierra dejando 5 misiones establecidas y fundadas, y después hasta 1720 va a empezar nuevamente a fundarse misiones. Entonces la obra de Salvatierra va a hacer las 5 misiones, y con esto ya vemos que fue una realidad lo de la evangelización de la California, y ya es un hecho. Y el hecho que va a quedar, lo que nos quedó es una cadena de misiones, porque se van a seguir fundando y van a haber misiones desde el sur desde la punta sur de la península, y van a haber misiones hasta lo que es hoy la frontera con los Estados Unidos, a lo largo de la península, que primero fundan los jesuitas, los franciscanos fundan una y los dominicos fundan las demás. Este es lo que queda de la misión de San José de Comondú, la primeritita, la cual van a cambiar. Aquí este es un mapa que muestra, para que se orienten, se los puse, el camino que lleva a San Javier. Y en esta parte ya tuvieron que irse a pie, subir la montaña, escalarla a los soldados y la gente que iba con Piccolo, y después se fundó esto que hoy en día se conoce como Rancho Viejo. Más tarde, Juan de Ugarte encuentra este lugar que llaman San Pablo, y ahí establecen la misión 8 años después. O sea, en 1710 van a cambiar la misión a este lugar muchísimo más propicio, con mucha agua y con buena tierra. Entonces, a lo largo de la península, después de que muere Salvatierra, que ya había establecido la misión de Loreto, la misión de San Javier, la misión de Santa Rosalía de Mulegé, la de San Juan Bautista Malibat Oligüí, la de San José de Comondú, con esto ya se vio asegurada la evangelización. En 1720 se funda la misión de la Purísima, cerca de la de San José de Comondú, y en ese mismo año se funda la de La Paz y también la de Guadalupe. O sea, como hay el dinero y no se habían fundado misiones, entonces se pueden fundar 3 misiones en 1720 y una cuarta misión, la de Santiago, en 1721. Entonces ya están abarcando esta parte, esta es después, la de los Dolores, se funda la de los Dolores. Entonces ya tienen toda esta parte abarcada, y más tarde, ya en los años 30, en los años 20, se va a fundar San Ignacio y Santiago, y ya en los 30, San José del Cabo, Todos Santos y San Luis Gonzaga. Estas van a ser las misiones que más se trabajan, que más van a estar, donde hay más indios, y no habían entrado hacia el norte. Hacia el norte va a ser después, ya en los años 50, 1752, ya 10 años después de haber fundado la última de las del sur, fundan la de Santa Gertrudis, y 10 años después la de San Francisco de Borja y la de Santa María de los Ángeles. Estas van a ser las misiones que fundan los jesuitas. Y ahora vamos a ver qué es lo que queda y qué es el legado que nos deja
que nos dejaron los jesuitas después de la iniciativa de Salvatierra. En Loreto, primeramente, construyen una iglesia mucho más grande en los años 40, 1740, 1750, cuando no hay fundaciones de ninguna misión, se van a dedicar a la construcción de y cambiar las iglesias que están muy deterioradas. Loreto se agranda la iglesia que el padre Begert la describe como una iglesia que parece que a lo mejor es un edificio alargado, con techo muy alto, sin nada de decoración arquitectónica, pero adentro muy rica en cuanto a pinturas, en cuanto a retablos. Habían 5 retablos en la nave, y también en la capilla dedicada a la Virgen de los Dolores había también estaba el Cristo ese que ustedes ven en el museo. O sea, estaba muy rica decorada la iglesia, impresionaba a todos los viajeros que pasaban por aquí. Y al ladito se había construido las habitaciones de los misioneros, porque siempre llegaban aquí a Loreto. La iglesia se construye en los años 40 y no se termina hasta los 60, y el campanario es un campanario posterior que ya se construye en el siglo XX. El interior se construyó con una viguería, las maderas traídas desde Nayarit, y era un galerón muy largo, pero todas las paredes estaban decoradas con las pinturas, y habían 2 retablos en cada lado de las naves, aquí cerca en el presbiterio, y cerca acá, y del otro lado igual, y todas las demás paredes decoradas con pinturas de apostolados o de santos o escenas de la vida de la Virgen, que todavía se pueden ver en el museo y en la capilla lateral de la iglesia. Esta es una de las que están en el museo, es la entrada de Jesús a Jerusalén. Y luego otra de las iglesias que también se construye en este tiempo es la de San Javier, que todo el mundo conoce también. Es obra de Miguel del Barco, es considerada la joya de la Baja California. Es una iglesia totalmente de estilo barroco, siguiendo el plan de Cruz Latina, con su fachada totalmente barroca, con el arco de medio punto, las columnas galiveladas, aquí columnas salomónicas, y en la parte alta están unos relieves simbólicos. Si uno lo ve bien, este es como una pila de agua bendita, acá hay una especie de custodia representando los sacramentos. Cuando ustedes vayan para allá, aquí hay dos granadas que representan, que simbolizan la iglesia. O sea, toda esta parte es simbólica. Y el campanario, un campanario con de 2 pisos y techado con una bóveda, con una cúpula, igual que el centro del crucero. El interior fue decorado con 3 retablos. El principal, Begert describe cómo lo trajeron. Es muy interesante la descripción, porque habla de que se empacó en la escuela, en el colegio de Tepozotlán, allá en México, y se embaló en 32 cajas, se subieron a las mulas, se mandaron hasta el puerto de Matanchel, y después cruzaron, y de Loreto se lo llevan por el camino que ya habían establecido hasta la misión de Loreto. O sea, esta decoración, los retablos, todos los retablos y las pinturas, todo fue traído de México, igual que las esculturas. En cambio, la iglesia, los padres enseñaron también los padres tenían 1 o 2 artesanos, enseñaron a los indios cómo labrar. Y si uno se fija bien, las 2 portadas laterales de la iglesia de San Javier parecen idénticas, las puertas así con su arco en forma de cono, y si se fijan, una es mucho más detallada que la otra. Una de ellas es más
profesional, la otra es más como los detalles no son tan buenos. Eso nos muestra que una fue hecha por los artesanos y la otra fue hecha por los indios. Pero fue una cooperación el levantar esta iglesia. Hay dos, el retablo principal está dedicado a San Javier, a San Francisco Javier, que es el misionero por excelencia, el misionero de las Indias. Y en la parte central está el Dios Todopoderoso, la Trinidad, y en la parte de superior está San Miguel Arcángel y dos de los jesuitas, santos jesuitas, San Luis Gonzaga y San Estanislao de Cosca. A los lados están los padres de la Virgen, está Santa Ana y San Joaquín, y más abajo está la imagen de San Francisco Javier. El otro retablo que se trajo, y es el más antiguo, este pequeño retablo que es de estilo estípite, también de estilo barroco, las columnas estípites, también está glorificando a la Compañía de Jesús. Aquí está San Ignacio, en medio está San Pablo es el primer misionero, y a los lados está San Francisco de Borja, y que se conoce como el segundo fundador de la Compañía de Jesús, y del otro lado San Francisco Javier. Y acá la primera santa de América, que es Santa Rosa de Lima y Nuestra Señora de los Dolores. Es un retablo pequeño, pero es de lo más bueno. La otra iglesia que tuvieron que renovar, la otra misión donde se tuvo que renovar la iglesia es la de Mulegé, pero la construcción empezó ya casi al final, cuando los jesuitas iban a salir. Por eso es una construcción muy sencilla, que terminaron los dominicos. Todo el exterior no se ve muy bien, pero el exterior está totalmente sin las paredes, ninguna está repellada, sino que se ve la piedra. Lo que es muy diferente en esta iglesia es que el campanario no está ligado a la nave como se acostumbra generalmente, sino que está separado, está cerca de las habitaciones de los misioneros. El interior es muy sencillo, es una bóveda de cañón, a diferencia de la de San Javier, que la de San Javier tenemos bóvedas vaídas, y a diferencia de la de Loreto, que tenemos una viguería, o sea, de techo plano, las viguerías. Aquí ya tenemos tres diferentes estilos arquitectónicos, y eso se debe al gusto del misionero, a los conocimientos del misionero y a lo que probablemente vio en su tierra natal. Aquí en Mulegé nos queda este cáliz, que es del siglo XVII, es de plata y tiene lo que es la copa, está dorada, igual que la sobrecopa, todo está dorado y todo lo demás es de plata. Bueno, entonces, y la otra iglesia que también que nos ha quedado es la de San José de Comondú. Se tuvo que cambiar aquí a lo que era la visita de San Ignacio, y acá se construyó una de las iglesias más singulares, la única que se hizo en Baja California, con 3 naves, y es una iglesia singular por el tipo de construcción, por lo grueso de los muros. Desgraciadamente fue derribada porque yo creo que el misionero ambicionó mucho, el misionero que la construyó, y no tenía las técnicas correctas, no calculó bien los pesos y se le vinieron abajo algunas de los techos de las naves. Escogieron ese lugar de San Ignacio, que después nombraron San José, por la fertilidad de la tierra y por la cantidad de agua. Y esta es la iglesia que construyeron, que afortunadamente nos queda en fotografía, y podemos hacer una reconstrucción, y se ha hecho una reconstrucción en papel. Esta es
Por aquí está la fachada principal, tenía el coro en esta parte y esta es una de las puertas laterales, y en estos, arriba de los dos contrafuertes que enmarcan la puerta lateral, están dos, lo que se llaman flameros, que yo creo que todos ustedes conocen, que hoy en día están dentro de lo que queda de la iglesia. Y esto es una fotografía antigua de las 3 naves que conformaban la iglesia de San José. Estaban sostenidas por grandes columnas octagonales, y otra vez aquí los flameros. Todo esto se derivó al principio, en los años 30 del siglo pasado. Y esta es una fotografía del flamero, que nos quedan los 4, están en exhibición en lo que es la capilla. Estaba decorada la iglesia con un retablo principal en la nave central, y ese retablo ha desaparecido, pero nos quedan las pinturas. Estas pinturas fueron restauradas recientemente, porque hace años, cuando las fotografié la primera vez, estaban nada más colgadas así en la pared, le habían hecho un agujero a la tela y habían metido un cable de electricidad, lo habían trenzado y lo habían colgado así. Entonces se habían deteriorado muchísimo, pero afortunadamente hace como 3 años se restauraron todas las pinturas y hoy en día las pueden ver ya en su sitio. Lo que queda de la capilla, que en un principio fue la primera iglesia que se construyó aquí en este nuevo sitio de San José de Comondú. Y el interior, otra vez con una bóveda de cañón, hecha con pura piedra de tezontle, que es una piedra muy ligera, que permite dar esta forma y hacer que no sea pesada la bóveda y resista al tiempo. Los muros son muy anchos para soportar el peso de esta bóveda. La otra iglesia que también que nos quedaba, pero que ya no, que también se perdió, fue la misión de la Purísima Concepción. Esto es solamente de las únicas fotos que se conocen. Si ustedes llegan a tener fotografías o conocen de estas fotografías antiguas, se los agradeceríamos mucho si nos lo dejan saber, para empezar una buena colección de fotografías antiguas de cómo eran las misiones, cómo estaban las iglesias anteriormente. Entonces, pues sería una aportación muy buena. La otra misión de la cual nos queda esta pintura que hizo el padre Tich es la misión de Santiago, en la parte sur. Esta fue hecha ya cuando el padre estaba en Europa, y por eso es que muchas de las construcciones siguen el estilo barroco europeo. Esta es como una idea ya de lo que quedó de la misión. La misión de Santiago ha también cambiado de lugar, ha tenido varios sitios. Uno de los sitios es, el segundo sitio que tuvo es este que queda pues cerca de un arroyo. Hoy en día esta iglesia ya está derruida, ya nada más quedan la cimentación, y en la actual es la que conocen, que queda en Santiago, que ya no es, que es del siglo XX. Y el interior tenía se describe en el inventario que levantaron los franciscanos para entregar las misiones a los dominicos, y que publicó un libro, Moisés Coronado, y que ha servido muchísimo. Ahí menciona que tenían una especie como de altar con columnas todas en color rojo, y estas columnas tenemos 2 de ellas aquí que vamos a tener en exhibición cuando se abra la sala de las misiones. Aquí está la fotografía de las estípites que formaban parte del retablo de la misión de Santiago. Y otra de las grandes joyas es la iglesia de San Ignacio,
que empezaron los jesuitas y que solamente dejaron los muros de la parte baja como de 6 metros en el frente y se iban haciendo más bajos según se iba uno acercando a lo que sería el presbiterio. Y los dominicos terminaron la construcción. Los jesuitas van a empezar varias de las iglesias, pero los dominicos son los que van a acabar construyendo varias de las iglesias que quedan en las misiones que fundaron los jesuitas. El interior también, otra vez vemos la planta de cruz latina techada con una cúpula y al fondo un retablo, pero este retablo ya es de finales del siglo XVIII, ya las pinturas son muy diferentes. Aquí la escena ya no es un retablo muy lineal, sino ya es más barroco, es ya de finales, es el ultra barroco, el final del siglo XVIII, y está la escena de la Virgen del Pilar, y esta está representando cuando el apóstol Santiago fue, según la leyenda, fue a España para evangelizar, y estaba ya muy desilusionado porque no podía evangelizar a la gente, a los españoles. Entonces se le apareció, ya quería regresarse, ya quería dejar esta empresa que había emprendido. Entonces se le apareció la Virgen del Pilar, y la Virgen del Pilar hizo que siguiera adelante, y así fue como se evangelizó España. Y acá este retablo, aunque está en la misión de San Ignacio, los dominicos conservaron el nombre de San Ignacio, el retablo lo dedicaron a San Ignacio, pero pusieron a los dominicos, a santos dominicos. En este lado, San Alberto Magno, que va a ser el profesor de uno de los doctores de la iglesia de Santo Tomás de Aquino. Y aquí los padres de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Y en los dos transeptos del crucero están dos interesantes retablos. Los 3 retablos de esta iglesia son anástilos, que no tienen columnas, sino que aquí pueden ver que no hay ninguna sola columna, es un estilo del final de la época barroca. Estos 2 retablos, uno de ellos está representando la vida de la Virgen y el otro la pasión de Cristo. Les puse este de la pasión de Cristo, donde vemos a Cristo aquí cuando le están flagelando, aquí cuando el rey de burlas, y luego aquí cuando está cargando la cruz y ya crucificado. Y el otro representa la vida de la Virgen, o sea, diferentes escenas de cuando Cristo era joven, y aquí en el centro, obviamente, el nacimiento de Cristo. Pueden ver, es un retablo más decorado, más garigoleado, pero sin ningún como sostén. Y esta es la pila de agua bendita de San Ignacio. Es una iglesia también, una de las joyas de Baja California. Otra iglesia, otra misión que se fundó es la que está más al sur, la de San José del Cabo, y esa era una obligación que se fundara porque tenían que buscar un puerto, y eso era, como les había dicho, una de las condiciones que había puesto Salvatierra para que le den la evangelización, de que ellos iban a poner un puerto para ayudar a la nao de Filipinas, al galeón de Filipinas, para que descansara la gente que ya venían muy enfermos después de un trayecto tan largo. Sin embargo, llegaron 2 o 3 galeones, pero como había una epidemia, no se pudieron quedar. Esto es una escena de cuando viene ya es en la época de los franciscanos. Pueden ver que la misión no tiene nada construido, así eran las misiones en un principio, y después le construyen las iglesias de piedra. Y la misión de San José cambió también de sitio. Esta es la segunda iglesia, la que construye el último misionero dominico que está en Baja California. El último, cuando se retiran los dominicos, es el único que queda, el padre Gabriel González, y él va a construir esta iglesia que cae
por un huracán, y es ya la actual es del principio del siglo XX. Otra que construyen los dominicos es la de Todos Santos. Esta pequeña parte que es una pequeña iglesia también, cambiaron la misión del lugar, la pusieron en la parte alta donde la conocemos ahora, y el interior es muy pequeño. No se le da el valor que se le debe de dar, porque uno entra a través del campanario y uno sigue derecho a la iglesia de hoy en día. Pero estas puertas que ven, estas puertas son las originales que pusieron los jesuitas en su primera iglesia y que los dominicos usaron para esta segunda iglesia que ellos construyeron ahí en Todos Santos. Y otra de las iglesias también que en piedra es la de San Luis Gonzaga, que construyó el padre Begert, y él la construyó con los conocimientos que tenía y se parece mucho a las iglesias de donde él pasó su juventud. Es una iglesia muy sencilla, pero muy bonita, un interior también con una bóveda de cañón. Y lo que es muy esencial, muy particular de esta iglesia es que tiene un ábside, o sea, la parte redonda del presbiterio. Esto en las iglesias europeas lo vemos, pero aquí en Baja California todas son rectos. El presbiterio acaba en una pared y no en una pared circular. Luego, ya las últimas 3 misiones que fundan los jesuitas y que construyen la iglesia los dominicos son las que llamamos las misiones norteñas, que es la de Santa Gertrudis, la de San Francisco de Borja y la de Santa María de los Ángeles. Estas 3, la de Santa Gertrudis, se construye en 1752 con el dinero que habían dado para la misión de San José del Cabo, que se cierra por las enfermedades y porque había mucho problema. Entonces el dinero lo van a usar para fundar esta misión. 12 años después se funda la misión la iglesia nunca se construyó, se adaptó esta parte de lo que iban a ser las habitaciones del misionero, y hoy en día es lo que se conoce como la iglesia de la misión de Santa Gertrudis. Y también esculturas que trajeron mucha obra de arte los jesuitas, pero cuando viene José de Gálvez para fundar las misiones de la Alta California, se recorre todas las misiones de los jesuitas, se lleva lo que quiere y no las llega a saquear, pero sí se lleva todo lo que está repetido. Si había 4 cálices, se lleva un cáliz. Si había 5 casullas, se lleva 2 casullas. O sea, todo para las fundaciones de las nuevas misiones franciscanas en la Alta California. Y también se llevan los animales y el ganado, y las misiones jesuíticas van a sufrir y nunca se van a recuperar por esta acción. Entonces, esa es una de las razones por la que caen las misiones. Y la última misión que se construye una iglesia es la de San Francisco de Borja, que realmente es una obra maravillosa. No tiene nada de decoración en cuanto a obra de arte, son muy escasas, ya no queda nada, pero es tan bella la arquitectura que no necesita nada. Es una arquitectura barroca con unas columnas muy especiales, acá de una forma con mucha decoración en el fuste de la columna, y luego su cornisa y obviamente el escudo de los dominicos. Los franciscanos tenían su escudo y los jesuitas el suyo en sus iglesias. Y estas son las dependencias del misionero, que también son muy bonitas, y la puerta esta con sus columnas estípites es también muy, muy atractiva y muy bonita. No sé si la conocen, pero vale la pena ese viaje hasta allá porque es muy bonita. Y este es el interior, que es muy bello. La luz pega de una manera increíble, no se necesita nada para hacerla bella, y conserva todavía el piso, los muros, la bóveda de cañón,
y las entradas de luz son muy especiales. Y finalmente el cuarto que se usó para el baptisterio con la pila baptismal. También vemos la construcción de muros muy anchos para detener la bóveda de cañón y las obras muy rústicas que tenían labradas en piedra. Pues este es el legado que nos deja Salvatierra aquí en Baja California, que es realmente una cantidad de obra y pues gracias a él tenemos una Baja California cristiana y una Baja California que se desarrolló. Gracias. Bien, pues si van a hacer algún comentario o alguna pregunta, les pido que se sirvan levantar la mano para irlos anotando. Sí, licenciada, yo sí quisiera hacerle una pregunta sobre uno de los retablos de la misión de San Ignacio. Está muy incompleto. ¿Qué pasó con las otras imágenes? De San Ignacio no, el que está incompleto es el de San Javier. Pero a San Ignacio creo que también le hace falta algunas. Bueno, a San Ignacio le hace falta, al principal no le hace falta ni nada. A Ni los laterales, nada más a los uno. laterales le falta uno pequeño abajo. Sí. Eso desde que yo estoy no está. Habían puesto una fotografía del padre Comboni y era una fotografía. Sí. Pero son piezas que se han perdido con el tiempo. Sí. Lo mismo creo yo que hace falta pues una mención más profunda, en alguna de las veces será, sobre las visitas importantes como la de San Juan Rondón, que todavía hay un edificio ahí muy destruido, pero un edificio, y la otra es la purificación también, muy saqueada lo que queda. Nos tocó a nosotros encontrar en el trayecto donde fueron arrastrando una de las figuras que tenía, no sé, lo poco que quedaba de los edificios, una pila para el agua muy significativa también, muy bonita construcción. Y hace falta, yo creo, pues en realidad hacer programas de rescate más profundos en esas manifestaciones. Okay. Lo mismo yo le quería preguntar otro detalle, si tienen noticias de la última misión que pudiera ser que hubieran fundado los jesuitas o que intentaron fundarla en San José de Magdalena, no sé si tengan alguna noticia al respecto. No. El micrófono para que la escuchen. Sí, no tengo ninguna referencia de eso para el Sí, preguntó sobre la misión de la Magdalena, de San José de Magdalena. Sí, no se fundó. Ahí en San José de Magdalena solamente quedaba una capilla que derribaron, no sé por qué la derribaron hace un tiempo. Lo que sí, cuando me tocó ir a ver las pinturas, buscar obras para mi primer libro, sí paré en San José de Magdalena y me presentaron varias esculturas, una de una Virgen de Guadalupe, otra de un Santo Domingo, y eso es una pequeña escultura de una Virgen. Es todo lo que queda, pero están manos de particulares. Adentrándonos en la sierra, ahí por el rancho de San Esteban, creo que se llama, también hay otra escultura de una Virgen de Loreto que es muy bonita, pero está pintada también como las dos que vimos, la de San José y del Niño Jesús, así con pintura como de tienda, pero abajo debe de existir lo que es el estofado
Entonces a lo mejor se ha conservado, no sé, pero a lo mejor se ha conservado gracias a la pintura tan agresiva que le pusieron. A lo mejor si se restauran tenemos la original, y probablemente pertenecía a la misión a una de las misiones de por ahí, de la de San Ignacio, pero la gente está como muy temerosa a que se las vayan a quitar, pero si las están conservando, pues ellos las han conservado por mucho tiempo y las tienen en una capilla, entonces pues ¿qué se puede? Sí, la verdad es que la estatuilla de la Virgen de Guadalupe que tienen es muy bella, hermosísima imagen. Sí, es muy bella. Maestro Tito, por favor, le pido el favor que cuando termine de hacer la pregunta nos traiga el problema. Muchas gracias. Maestra, voy a aprovechar por unas dudas que tengo, pero al mismo tiempo quisiera comentar, nosotros ahí en el Centro de Documentación de Historia Urbana, ahí en la UAS, hemos estado intentando, a raíz de que en el INA se empezaron a dar mucha importancia al patrimonio cultural perdido, hemos tratado de avanzar en la reconstrucción de ese patrimonio cultural perdido en la ciudad de La Paz. Pero resulta, le platicaba a los compañeros de CAEL, así en corto, algunos de ellos, que ahorita estamos realizando, yo no, pero 3 jóvenes de arquitectura del tecnológico que hacen su tesis o su residencia ahí en el centro, están haciendo una valoración de San Miguel y San José de Comondú. Entonces, hicieron ya el levantamiento de la antigua misión y al mismo tiempo, ahora yo el 30 de junio pasado tuve una entrevista con el equipo de técnico, con la maestra Valeria, con todos ellos, ahí en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, y me facilitaron un levantamiento, un plano de la misión de San José de Comondú, en donde aparece la cimentación, solamente el dimensionamiento de la cimentación de las 3 naves, de la parte de la sacristía y las habitaciones, donde está actualmente el templo, y la parte más baja que está atrás del templo. Ya se hizo el dimensionamiento y vemos que no vamos a afectar en mucho, y ahorita estamos en un proceso de reconstrucción de la antigua templo de la misión de San José de Comondú. O sea, vamos a reproducir las 3 naves a partir de estos planos y de la información que nos dejó el arquitecto Hinojosa, y aparte pues de los inventarios que a la salida de los jesuitas se hicieron. Y tenemos una duda técnica nada más, que sería, a ver si me lo puede resolver. Es que las columnas octagonales son de la parte de las naves, aparecen en sentido longitudinal en la fotografía que acaba de presentar y que ya nosotros la hemos estudiado, pero tenemos la duda si hay algunas columnas transversales en las 3 naves de cañón corrido que hay en el templo, porque la foto nos da la impresión de que solamente están las longitudinales. Me refiero a los arcos, si hay cruces de los arcos hacia la bola de cañón corrido, para nada más hacer ese ajuste, porque si es que usted tiene esa información, aproveche. Y bueno, este trabajo se va a terminar más o menos en septiembre. Si los compañeros de CAEL pues, queremos comentar eso, porque se está haciendo la valoración de San Miguel y San José, de valoración arquitectónica y cultural de San Miguel y San José de Comondú. Pero como el espacio está abierto, hay la posibilidad de reconstruir, porque en el siguiente semestre, si es que algunos estudiantes de arquitectura se incorporan, que yo creo que sí, de tal manera que para el 2018 podemos tener una propuesta que ya la comenté, que es, una vez reconstruido el templo, entonces tratar de proponer como uso de suelo, aparte de la liturgia, digamos, de la actividad eclesiástica que se hace ahora, la construcción de un museo de historia
de las rancherías y los templos misionales de la Sierra de la Gigante, que al mismo tiempo se convertir en un templo. Son sueños nada más, ¿no? Pero nosotros los queremos reconstruir, incluso si no se hace nada, de todas maneras queda como una catalogación y una reconstrucción como patrimonio cultural perdido. No sé su opinión al respecto de esto y de la pregunta esta de las bóvedas y de la arquería transversal. Pues fíjese que la investigación que estoy haciendo ahorita es una investigación que nació de un proyecto que es determinar sobre la arquitectura de cada misión, de cada iglesia. Entonces, lo que ustedes están haciendo yo ya lo tengo hecho, porque también he consultado esos mapas, esos planos allá en la Coordinación Nacional de Monumentos en México, y ya tengo la reconstrucción de la iglesia. No encontré ninguna nave transversal, ninguna columna ningún arco, porque no se ven en las fotografías. Tengo unas dudas en cuanto a dónde estaba el baptisterio, pero lo demás pues está claro, está muy claro, y no encontré ningún arco transversal. Entonces ya tengo eso terminado. Si quiero un día nos podemos poner de acuerdo y podríamos ver lo que ustedes tienen, y con cálculos más o menos también ya lo he dibujado, lo tengo dibujado, y lo tengo dibujado por arquitectos también, porque voy a presentar cada plano, cada iglesia con su plano, y ya tengo el de San José de Comondú. Eso. Y en cuanto a ¿qué otra era la pregunta? La opinión sobre el museo. Los museos son, todo el mundo quiere crear un museo, pero hay que tener presente que tiene uno que tener personal para atender el museo, para tenerlo abierto. En San Javier se abrió un museo cuando se restauró todos los retablos y todas las pinturas de San Javier. Adopta una obra, también hizo un museo de sitios, si quieren, y en ese museo pusimos muchas de las casullas, muchas de las esculturas, de los objetos que no se estaban usando en la iglesia, que lo teníamos allá, que estaban en resguardo, si quieren, en la sacristía. Entonces ese museo ha quedado cerrado. ¿Por qué? Porque no hay guardianes, no hay custodios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es muy bonito pensar en crear un museo, pero hay que tener también los fondos para tener el personal y tenerlo abierto y tenerlo al día. Pero es muy buena idea. Si se tienen los fondos, sí, porque puede ser muy interesante. Enhorabuena, licenciada, nos ha traído usted luces muy claras sobre algunos aspectos de la riqueza estética de nuestra California. Tengo para usted y para todos dos comentarios y dos preguntas. El primer comentario se refiere a que se habla de misión por querer hablar de templo. Debemos hacer más, pudiéramos ser técnicamente más específicos y hablar de templo en lugar de misión. Es muy común que la gente diga la misión de Loreto por referirse al templo de la misión de Loreto, pero misión es una jurisdicción como un municipio. Es tan errado como decir voy al municipio por decir voy al Palacio Municipal, si finalmente estamos aquí en el municipio, en cualquier parte. Por un lado, durante 70 años de presencia jesuítica jamás se habló aquí de Baja California. Esto me gusta reiterarlo para que quede muy claro. Nunca existió Baja California antes de la expulsión de los jesuitas. Inclusive el libro mío a que usted se refiere
tiene mal el título porque dice Descripción e Inventario de las Misiones de Baja California y lo correcto debió haber sido Descripción e Inventario de las Misiones de California. Bueno, son los comentarios. La segunda es que yo encuentro influencia mozárabe en algunos marcos de ventanas que usted llama marco de cono, probablemente a eso se refiere. Esto lo encontramos, por ejemplo, en uno de los muros laterales de San Javier, del templo de San Javier. No sé, usted lo dirá mejor, si hay influencia mozárabe. Y segundo, que por supuesto que hay presencia indígena en la construcción de las misiones, de los templos. Y como usted misma lo aseveró, ¿nos pudiéramos atrever a hablar de un barroco californiano? Gracias. Yo no creo que es yo en lo personal no creo que podemos hablar de un barroco californiano porque cada iglesia es como una expresión de la idea que trae el misionero que la construye. Digamos, la de Beggert es muy sencilla, si buscamos las iglesias de la región de donde es, se parece a su iglesia. Luego la de Loreto es un galerón, lo describe como un largo galerón, no tiene realmente un estilo. La fachada sí es barroca, pero el estilo de la iglesia no es barroco. Luego la de San Javier, esa sí es barroca de adentro y de afuera, lo que es el plano de la iglesia y también las portadas. Pero esa a mí me da la idea de que el misionero tomó algunas láminas, algunos grabados o algo así de alguna iglesia y se basó, o de algunos arcos, y se basó en eso para la construcción de las portadas que hizo en la iglesia. En cuanto a la arquitectura, ahí sí tiene que haber sido una persona muy capaz para hacer esa arquitectura tan bien hecha. No nada más es de un misionero que no sabe hacer una arquitectura. Entonces yo no creo que se podría llamar un barroco hoy en día de Baja California, antes de la California. Pero sí, su libro sí ha servido mucho sobre el inventario, porque da una idea de lo que hubo y de lo que hay hoy en día. Muy buenas noches, maestra. Tengo sus dos libros y me ha gustado mucho sus imágenes, su interpretación. Tengo la idea de que el barroco español o el barroco europeo con el americano es diferente. Creo que algo leí sobre que es más frutal, que sus interpretaciones son diferentes, ¿no? En el caso ya macro, no lo sé con precisión, pero creo que sí hay una distinción en el barroco mexicano o latino, ¿verdad? No sé, usted tal vez me pueda precisar eso, pero no era esa mi pregunta. La pregunta es que en la manera de evangelización que nos han estado compartiendo sus antecesores en esta semana anterior y ahorita con usted, nos hablan de la conceptualización que tenían las diferentes órdenes religiosas y nos decían que, a diferencia de algunas de ellas, el jesuita tendía a enculturarse y tratar de conocer las necesidades, los usos y costumbres de la comunidad para que de alguna manera
poder dentro de su cosmogonía incultural la evangelización cristiana. Y nos hacían mención que, por ejemplo, lo que pasaba con los franciscanos es que destruían lo anterior, ¿no? Para sobre lo anterior poner el cristianismo, ¿no? Imponer el cristianismo, igual que puede ser que fuera con los dominicos con lo de la Inquisición y todo esto. Entonces mi pregunta va hacia ¿cómo concibe usted esa evangelización a la hora de entrar a estos retablos, a la hora de entrar a este arte barroco? Si hay alguna diferencia en ese concepto espiritual. Si sabemos que no sabían leer, escribir, pues entonces se tenían que evangelizar con las imágenes, tenían que evangelizar con los retablos, tenían que evangelizar de alguna manera, ¿no? De tener un lenguaje común en el arte. Entonces mi inquietud es si esta trascendencia que fue jesuita, después tal vez franciscana, dominica, también influyó en la manera de percibir el cristianismo y en la manera de tratar de imponerlo o inculturarlo en las comunidades que quedaron como residuos, ¿no? Después de la muerte y todo lo que hemos sabido. No sé si pudieran ayudarme con la respuesta. Pues mire, realmente yo le puedo hablar de lo que es el arte más que de los conceptos. Lo que sí es que a través, como usted lo mencionó, a través del arte, como no sabían leer ni escribir, sí, las imágenes y el deslumbre, o sea, si quieren deslumbrar con tanta pintura, con tanto oro y todo, eso como que el oro y toda la luz que llegaba, las velas, todo, daba la presencia de lo divino. Entonces, con eso y con la pompa de la iglesia, de las capas, las procesiones y todo, quedaban más impresionados. Entonces yo pienso que eso forma parte de la evangelización, de tratarlos de enseñarles, si quieren, a través de lo grande, a través de lo que deslumbra. Entonces, como que los jesuitas lo hacían, también tenían sus misas, tenían sus, en los libros yo he leído de las misas que daban, las procesiones, cuando sacaban aquí en Loreto el Cristo, hacían la procesión y todo, era también para hacerlos participar en todos estos ritos religiosos. Pero me imagino que también los dominicos hacían lo mismo, pero ya la forma de educar, no sé, realmente no tengo la menor idea. Yo estoy más enfocada en el arte que en esa parte. Sí, es que nada más para aclarar, por ejemplo, con el arte quiteño, ¿no? Que también es barroco de Quito, de Ecuador, que ahorita también es patrimonio de la humanidad Quito. A mí me llamó mucho la atención cuando lo visité y cuando me explicaban los restauradores sobre cómo es que las imágenes seguían al observador, ¿no? Cómo hacían que uno pudiera ver un santo y de repente caminar 3, 4 pasos y parecía que te estaba viendo, ¿no? O cómo es que preparaban al santo de bulto, ¿no? Con los dentro de los animales para que le brillara la cara, con estos ángeles, ¿no? Con estos querubines que parecía que siempre estuvieran chapeteados, ¿no? Y era producto de enzimas, de los dentro de los animales, para dar esa impresión. Entonces tenía su función también ese arte, ¿no? Para crear en el espectador esa, como dice, espiritualidad, pero también esa transformación, esa imaginarse el cielo, ¿no? Por decir de alguna manera, que era lo que se pretendía en la evangelización, igual que tiene en un costado un retablo del infierno, ¿no? O sea, el bien y el mal. Pero la intención es que a mí se me hacen impresionante estos habitantes que fueron siempre nómadas, que siempre estuvieron bajo las estrellas, entrar a una bóveda
y cómo sería su impresión a la hora de buscar en ellos la evangelización o la transformación de su cosmogonía a una cosmovisión, ¿no? Por eso era más hacia ese sentido. Sí, pues como le dije, los retablos impresionaban mucho por el oro que tenían. Entonces eso y la luz daba la presencia de lo divino, ¿no? Entonces ahí como que quedaban más, pues encontraban lo que no entendían. Bueno, no entendían, pero seguían lo que los misioneros les decían. En cuanto a lo del barroco que estaba hablando, el barroco europeo llegó a México y en México se regionalizó, o sea, agarró los diferentes aspectos o sea, ya es un barroco regional, ya no es un barroco europeo lo que se da en México. Y hay mucha gente que le gusta más el barroco mexicano que el barroco europeo. Es diferente, pero ya es regional, tiene sus cosas regionales. ¿Cómo lo podría distinguir el europeo con el...? Ay, es muy... En general. En general, no, pues el europeo es más es muy diferente, es muy diferente el barroco europeo de aquí, es muy diferente. ¿Alguna otra participación? Muy buena aportación, licenciado. Me parece muy valioso uno de sus libros. Y lo valioso también lo encuentro cuando este año fui a visitar la misión de San José de Comondú y buscaba los cuadros en la pared y no están. Los habitantes de ahí dicen que lo llevaron a restaurar, luego lo regresaron, pero ahorita no saben en dónde se encuentran. No sé si estará enterado usted. Sí, se mandaron a restaurar hace como 4 años y se colgaron y hubo humedad en el muro, entonces empezaron a deteriorarse nuevamente. Entonces están en el proceso de restauración otra vez. Eso es lo que ha sucedido. Pero esos cuadros sí quedaron muy diferentes a como se encontraron, a como yo los vi la primera vez. Estaban muy deteriorados y después de la primera restauración quedaron muy bien. No traje ni... una de las fotos que les enseñé de la Virgen de Loreto es que ya está restaurada, pero estaba que casi ni se veía. Entonces ahora ya está restaurada, pero nos tuvieron que bajar otra vez todos y a restaurar. Pasa en las iglesias, lo mismo pasó en San Javier. En San Javier había una de las puertas del sagrario, del retablo de la Virgen de los Dolores, también empezó como a nublarse. Entonces tuvimos que mandarla a restaurar y había sido que había entrado agua en uno de los huracanes. O sea, aquí las inclemencias del tiempo es lo que nos perjudica mucho y cada huracán casi que tenemos que restaurar varias cosas de varios templos. Bueno, yo quiero felicitarte, Bárbara, y reconocer pues todo el trabajo de años que has hecho. Yo creo que no necesito, si quieres dárselo, Bárbara. Que has hecho porque han sido ya muchos años, no solamente aquí, sino en el INA, en México. Reconocer aquí a Michelle por su incansable trabajo a su lado. Y bueno, hice algunas anotaciones para no perderme, ¿no? Son algunos anuncios. La exposición que hoy vemos, que preparamos para este ciclo de conferencias, es una selección de fotografías que hizo Bárbara y de textos de Bárbara. Las fotos son de Carlos Lascano. Y estamos preparando una exposición para octubre, que esa sí será directamente sobre Salvatierra,
Bárbara va a ser una de las curadoras, el maestro Moisés Coronado también, y vamos a tener algunos otros apoyos. Quizá, Tito, te puedas incluir en el grupo de discusión del tema. La idea es revisar la vida y la obra de Salvatierra y al final también el resultado de la obra misional, ¿no? Que haya un módulo en esa exposición donde podamos hablar sobre qué quedó después del proceso de misión, también el impacto, el drama que implicó el desarrollo de la misión, y la idea es entonces revisar a Salvatierra en ese proceso inicial de la fundación de las misiones y después todo el proceso concluyente de la misión, ¿no? Eso lo estamos preparando para octubre. Estamos haciendo acopio de colección. El San José y el niño que menciona Bárbara, por recomendación de ella, ya tenemos su lugarcito en México para iniciar su restauración, para quitarle esa pintura de la Comex y que ya quede restaurado. Vamos a valorar si podemos hacerlo con la Virgen de Loreto. Por lo pronto ya está en lista en la Coordinación Nacional de Restauración el San José y el Niño Jesús, ¿no? Y estamos buscando colección, ahí vamos trabajando con este tema, ¿no? Hay una medalla que tiene el profesor Uribe, Antonio Uribe, que ya la tuvimos aquí en el museo. Es una medalla de bronce, pequeña, que por un lado tiene a San Luis Gonzaga y creo que por el otro es San Ignacio de Loyola, y creemos, para allá van todas las investigaciones, que es una medalla que usaron los misioneros para determinar cuando el neófito ya estaba evangelizado. Entonces es una medalla importante. Si ven al profe, ya andamos tras él, pero de todos modos, échenos la mano para hacerle manita de coche, que nos pase esa medalla. Es importante que la podamos tener. Esto de las restauraciones es muy interesante. El INA en Baja California Sur ha restaurado los retablos, la pintura de caballete y colecciones en San Javier, desde finales de los años 90 hasta hace muy poco, como lo último que menciona Bárbara. Se ha restaurado el retablo y las pinturas de caballete de San Ignacio, eso fue en el 2003 por ahí. Las pinturas de San Miguel, bueno, de San José de Comondú, que ya están de nuevo en el templo. La misión de Loreto, que se ha restaurado completa, edificio y su pintura de caballete, y otras muchas restauraciones. Es compleja esta tarea de restaurar obra, sobre todo en templos que tienen características muy especiales, o sea, no están preparados para recibir esta obra, y entonces se vuelve complejo que se mantengan, ¿no? Sin embargo, actualmente se pueden ver muy bien los dos retablos mayores, que son los de San Javier y San Ignacio, y la obra de caballete, ¿no? Otro mensajito: esta ménsula que ven aquí en esta vitrina, que pueden apreciar hoy, es una ménsula de la techumbre de Loreto, para que le echen un ojo. Es parte de lo que se va a montar para la gran exposición que queremos hacer en octubre. Las estípites de Santiago ya están en sala abierta, ya ustedes pueden visitar la sala de misiones arriba, ya están montadas. Es una especie como de arte conceptual de crear un retablo. Es un muro negro con este San Javier, es una escultura impresionante. La fotografía es muy buena de Carlos Toscano, está esa foto ahí, y lo importante de ese retablo simulado son las estípites que están a los costados. Pueden subir a verlas, ¿no? Cuando ustedes lo deseen. Y bueno, ya no tengo otros anuncios, pero ya no me extiendo. Gracias, Bárbara. Bueno, con esto damos por terminada la sesión de participaciones. Le pedimos al consejero presidente que se acerque para entregar un pequeño reconocimiento. Buenas noches, Bárbara. Te agradecemos que nos diste lo que más aprender en esta tarde. Te
queremos dar un reconocimiento de parte de nuestro grupo. Te lo voy a leer. Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales, Asociación Civil, otorgan el presente reconocimiento a Bárbara Meyer por su excelente conferencia magistral en el tema Juan María de Salvatierra, las primeras misiones y su legado. Semana de Historia del Centenario de la muerte del padre Juan María de Salvatierra, julio 17 de 2015. De parte del grupo, una taza conmemorativa del centenario. Muchísimas gracias. Igualmente, un agradecimiento al museo, al licenciado Zúñiga, Alejandro Zúñiga, por todo su apoyo en toda esta semana y más de la semana, ¿no? Gracias, muy amable. Y gracias a todos por venir.